Existe una línea que no siempre se nombra, un borde que separa el sentido de la transgresión y que se siente antes de entenderlo con palabras. Tierra, silencio, peso. Durante años trabajé en cementerios, o mejor dicho, conviví con ellos en turnos nocturnos y días de reposo, y aprendí a distinguir lo cotidiano de lo que reclama restitución. En una de esas rondas, al atravesar una alameda donde las farolas proyectaban cuerpos largos de sombra, percibí un olor que no encajaba con el resto, tierra húmeda mezclada con algo agridulce, como un recuerdo guardado bajo llave. Me acerqué a un mausoleo de la sección antigua, y la verja estaba entreabierta. El metal crujió bajo los dedos, y una lámpara de aceite, cubierta de polvo, yacía sobre una losa rota. Cuando la alcé, el vidrio reflejó mi rostro como si me devolviera la hora de otra vida. Esa llama fue el primer puente de esta serie. No busco convencer ni aleccionar, vengo a relatar lo que vi y lo que sucedió después. Hoy compartiré 8 historias reales, cada una con un ciclo parecido. Alguien toca, aparecen señales y en algún momento la reparación se impone. Tierra, silencio, peso. La primera corresponde a un vigilante que se llevó una lámpara de un mausoleo y descubrió que no era un simple objeto. Acompáñame a oler la cripta, a sentir el metal, a escuchar el silencio que late bajo la piedra, y pregúntate mientras avanzas conmigo, ¿respetarías aquello que parece contener una vida entera dentro de su forma? El primer relato comienza en la madrugada con la linterna que no debería haber salido. Julio fue guardián de un camposanto en una ciudad de provincias durante 5 años. Era hombre de rutina. Rondas, cuaderno de parte, llave grande que sonaba como un latido al caminar por la alameda. Su voz, baja y medida, me lo contó después entre sorbos de café, con las manos aún temblando por la noche que le siguió. Aquella noche encontró una lámpara de aceite de bronce apoyada junto a una lápida. La superficie estaba cubierta por motas de musgo seco y una inscripción apenas legible en el borde. La lámpara no había sido registrada en ningún inventario y no había señal de saqueo violento, solo la puerta entreabierta y la presencia de una luz que parecía pedir auxilio. Julio la llevó a la caseta por curiosidad, no era para lucrar ni para exhibir. Todo empezó como una curiosidad doméstica y se convirtió en un peso. En la caseta, la lámpara empezó a provocar ruidos, el metal vibraba de noche como si alguien la rozara desde dentro, y Julio empezó a escuchar pasos cuando estaba solo. Al principio pensó que era la casa o el viento colándose por los doblados de las ventanas, pero los ruidos tenían pauta. A las 2 de la mañana, un tenue olor a cera nueva que no correspondía a ninguna vela que él poseyera llenaba la habitación. La lámpara, en la penumbra, parecía convocar algo. La escena de la primera noche merece detenerse. El viento olía a tierra removida, a hojas rotas, a papel húmedo. Julio tocó la lámpara con guantes porque no quería ensuciarse, y notó enseguida una textura fría y húmeda en el cobre, como si hubiera sido limpiada hace poco por manos ajenas. Sus ojos buscaron la inscripción con una linterna, y leyó un nombre parcialmente borrado. Hizo una llamada al conserje mayor, Ramiro, que llegó mirando el reloj con la frente arrugada. Dialogaron brevemente y las palabras fluían entre el ruido del respirador del calentador. Julio le dijo que había encontrado la lámpara. Ramiro replicó que debía dejarla allí, que algunos objetos no viajan bien con gente viva. Julio replicó que nadie había entrado y que la lámpara parecía haber sido colocada con cuidado. Ramiro insistió en devolverla al mausoleo al amanecer. Julio no siguió la recomendación de inmediato. Había hambre de explicación y un desconocido atractivo de la posesión. Esa noche nadie durmió entero. Julio describió sueños con una mujer que llamaba desde la oscuridad, con manos que buscaban un rostro, con un niño que repetía una vieja canción de cuna. Contó también que su perro no quiso entrar en la caseta y que la radio se apagaba sin motivo. Las conversaciones con Ramiro se multiplicaron y se volvieron más largas. En una de ellas, Ramiro habló de archivos viejos y de un nombre que aparecía en notas polvorientas de 1943. Julio, impulsado por la curiosidad y por un sentimiento de culpa que crecía, fue al archivo municipal a buscar noticias antiguas. Allí, entre recortes de prensa amarillados y anotaciones de entierros, encontró una esquela con el nombre grabado en la lámpara. La nota hablaba de una madre que había fallecido en un incendio doméstico y de su hija que nunca se recuperó del duelo.
Al leerlo, Julio sintió que la lámpara, más que metal, era fragmento de una vida rota. Los diálogos de esa semana entre Julio y quienes lo rodeaban fueron numerosos y se abrieron en ciclos de preguntas y respuestas que remarcaron la tensión. Conversó con su vecina, Carmen, quien le advirtió sobre supersticiones de la región. Carmen le contó que su abuelo siempre decía que no se debía tocar lo que está pegado a la tumba, porque las almas se sostienen de eso. Julio replicó que no cree en cuentos, y ella respondió que no se trata de creer, sino de respeto. Habló con la hija del antiguo sepulturero, Elisa, quien llegó con fotos en blanco y negro. Elisa reconoció la lámpara en una imagen de 1939, colocada junto a una lápida recién adornada con coronas. Hizo falta un perito del museo local, Andrés, quien examinó la lámpara con guantes y una lupa. Andrés describió técnicamente el metal, habló de pátina y soldaduras, y sugirió que la lámpara era de datación posible entre 1900 y 1945. Fue necesaria una pequeña intervención de limpieza, un procedimiento descrito por Andrés en términos estrictos y cuidadosos, aspirado con filtro EPA, limpieza con solución neutra y secado controlado. Ese procedimiento calmó la superficie, pero no calmó la presencia que parecía adherida a la lámpara. Lo que siguió fueron noches de pesadillas para Julio, dolores de cabeza que no cedían, y un dolor punzante en el hombro derecho que él describía como si alguien estuviera insistiendo para que devolviera la lámpara al lugar exacto donde la encontró. Tras una semana de conflicto interno, acompañado por la madre del cementerio, doña Marta, quien le dijo que la responsabilidad es mayor que la curiosidad de uno, Julio regresó al mausoleo al amanecer. Dejó la lámpara sobre la losa húmeda y dijo en voz alta que lo devolvía por respeto. Al pronunciar esas palabras, el aire pareció respirar con él. A la noche siguiente, los sueños cesaron y el hombro dejó de doler. Julio aprendió, como quien recibe una lección sin castigo físico, que hay gestos que se cobran en el alma si no se hacen bien. El segundo relato trata de un objeto pequeño que trastornó el sueño de su guardián. Pablo, uno de los trabajadores nocturnos, encontró un reloj de bolsillo dentro de un osario mientras reorganizaban urnas. La pieza era de plata, con una inscripción diminuta que decía, 1 hora y un nombre. Pablo lo guardó en su bolsillo por costumbre. Esa costumbre devino en rutina alterada cuando comenzó a despertarse siempre a la misma hora, con la impresión de haber oído un tic-tac que continuaba aún cuando el despertador del teléfono ya había sonado. Al principio lo contó en el café, con los demás, en tono de broma, y recibió burlas suaves. Pero cuando las interrupciones del sueño se multiplicaron, cuando la fatiga se hizo física y los detalles de los días se volvieron borrosos, la historia cambió de tono. El reloj parecía marcar no solo el tiempo, sino una órbita de exigencias. Pablo pidió ayuda a un restaurador de relojes, Lucía, que limpió el mecanismo y halló en el interior del fondo una nota doblada con una fecha y una dirección antigua. Lucía le explicó el procedimiento técnico que siguió para abrir el reloj sin dañarlo. Se trató de una intervención con herramientas finas, retirada del tornillo de fondo, comprobación de las ruedas, lubricación con aceite sintético de precisión y cierre hermético. Fue un trabajo metódico que reveló una historia. La familia del hombre cuyo nombre estaba grabado en la tapa había perdido a su hijo en una epidemia. Pablo, que no había conocido a esa familia, empezó a recibir imágenes en sueños. Una mujer que tejía frente a una mecha de luz, una cuna vacía, pasos que se detenían frente a la puerta. La investigación llevó a la localización de un registro de entierro y a una carta en el archivo municipal escrita por una hermana que describía la pérdida con palabras que queman. El reloj volvió al osario después de que Pablo escribió una carta y la pusiera junto a la urna. Los sueños disminuyeron y la fatiga se hizo más constante. Sensación de ser observado se transformó en alivio. Esa pequeña pieza había reescrito la noche de un hombre vivo. Aquí, en este punto intermedio de la narración, me dirijo a los que siguen atentos. Siento que muchas de estas historias provocan preguntas que solo podrían responderse en comunidad. Si alguna de estas narraciones te toca, escribe en los comentarios una sola palabra que identifique la historia que te afectó más. Por ejemplo, lámpara o reloj. Si tienes una experiencia similar, comparte una frase breve. Sus comentarios nos ayudarán a construir futuros relatos y tal vez a traer testimonios de quienes han vivido estas devoluciones. Tu palabra puede ser la llave para otra historia. Ahora continuamos con el tercer relato y te espero en los comentarios. El tercer caso es el de un objeto errante que volvió de una casa a otra como si buscara su sitio.
Se trata de una corona de flores artificiales que apareció y desapareció de distintas lápidas en la misma fila de un cementerio municipal. Clelia, voluntaria en una asociación local de memoria, notó la repetición y organizó una vigilia para observar. Durante 3 semanas, la corona fue colocada por la mañana sobre la misma lápida y hallada por la tarde en otra. Las cámaras improvisadas no registraron a nadie con manos visibles. Clelia convocó a vecinos, a la directora del archivo, Marta, y a un restaurador de textiles, Beatriz. Las conversaciones entre ellos fueron largas y cargadas de hipótesis. Algunos hablaban de bromas, otros de ventoleras que movían objetos ligeros, y otros de una explicación más tenaz, que las coronas artificiales, usadas por quienes visitan, eran trasladadas por animales o por el viento. Beatriz examinó la tela y halló restos de cera y tierra en el reverso, señales de que la corona había sido colocada en lugares distintos y con intención. Clelia habló con los familiares del difunto bajo la lápida y escuchó una historia de ritos incompletos. Uno de los sobrinos, Marcos, dijo que la corona había pertenecido a una mujer que siempre llegaba a las 8 de la tarde a ponerla, que no se perdía ni una fecha. Cuando conocieron la historia, la comunidad decidió organizar un acto de reparación. En una noche de lluvia ligera, con el olor a tierra levantada por los pasos, la corona fue colocada con un cuidado ceremonial sencillo: limpieza de la losa, rociado de agua con sal fina, lectura de nombres y la promesa de no removerla. Desde entonces, la corona se quedó en su sitio. La lección fue colectiva. No siempre se trata de expulsar lo extraño, sino de atender con respeto las formas en que los vivos recuerdan. Clelia, que al principio tuvo miedo de ser vista como supersticiosa, comprendió que su tarea es sostener la memoria como un contrato entre vivos y ausentes. El cuarto relato refiere a un mobiliario enterrado, una silla de madera que apareció entera en una tumba familiar y que fue retirada para ser conservada por un vecino. Reinaldo, que trabajaba en restauración de muebles antiguos, la vio en una subasta local gracias a la foto de un amigo y supo en la intuición que aquello venía del cementerio cercano. Compró la silla con la intención de restaurarla y colocarla en su taller. Al usar un cepillo y una lija, sintió calor en las manos, un zumbido en las sienes. Los diálogos con su esposa, Clara, fueron cargados de preocupación. Clara le pidió que devolviera la silla, que la gente a veces deja cosas en las tumbas para que el difunto las use en otra vida. Reinaldo contestó que la silla era patrimonio material que merecía ser salvada, que su oficio era rescatar piezas y darles nueva vida. Las tensiones entre la racionalidad del oficio y la sensibilidad local se afirmaron en varias noches de discusiones. Mientras restauraba la silla, Reinaldo halló en una tablilla pegada en la base una inscripción, una rúbrica con una fecha y un nombre que coincidía con un registro de esquelas. La investigación lo llevó a un nieto que vivía en otro pueblo. El nieto, Rafael, llegó al taller con la voz dura, sorprendido al ver la silla donde su abuelo había sentado cada tarde. La conversación entre Rafael y Reinaldo duró más de 1 hora. Rafael pedía la devolución y hablaba de cómo su abuelo tocaba la madera antes de dormir, como si recordara manos ausentes. Reinaldo, que había pasado años trabajando con maderas y barnices, comprendió que a veces la restauración física no es suficiente. Decidió devolver la silla y acompañarla en una pequeña ceremonia de reparación organizada por la comunidad. La silla volvió a la tumba y el peso que Reinaldo había cargado se transformó en alivio. Aprendió que las piezas de mobiliario pueden ser contenedores de hábitos, de presencias, y que el oficio debe dialogar con la ética de las memorias. El quinto caso es el de una imagen religiosa que tenía una grieta y que, cuando intentaron arreglarla, provocó un fenómeno físico y una reacción afectiva en el narrador. Clarisa era restauradora de piezas religiosas y aceptó reparar una figura de yeso de la Virgen que hallaron en un panteón familiar. La imagen, con una fisura en el rostro, fue llevada al taller de Clarisa en una caja forrada con tela. Ella describió el olor del yeso viejo, el polvo fino que subía como niebla al abrir la caja y el silencio que se apoderó del taller durante la noche en que trabajó. Clarisa comenzó a rellenar la grieta con un compuesto especial y en las horas de trabajo notó que sus manos se movían con una delicadeza nueva, como si otro tiempo guiara sus dedos. Al pegar la pieza reparada de nuevo, sintió una presión en el pecho y una lágrima que no supo explicar.
Consultó con el párroco local, el padre Anselmo, y con un perito en iconografía, Hugo. Hugo confirmó que la iconografía de la imagen correspondía a una devoción local muy antigua y que la fisura coincidía con relatos de una familia que había sufrido un incendio. Clarisa ofreció que la imagen fuera colocada en la capilla durante una misa en memoria de la familia. Durante la misa, parecieron ocurrir coincidencias, un corte de luz que proyectó sombras exactas, un olor a incienso antiguo y la sensación de que quienes estaban allí reponían un hilo interrumpido. Clarisa admitió que la reparación física había sido tan importante como la reparación simbólica. A partir de ese momento, entendió que su trabajo no era simplemente técnico, sino también social. La imagen reparada quedó en su sitio y la comunidad la visitó por semanas con gestos nuevos de cuidado. El sexto relato trata de herramientas y la vida de un artesano. Este caso exige detenerse en la biografía del protagonista. Helmut era tallador de piedra y su historia merece un trasfondo. Nacido en una familia de inmigrantes, aprendió el oficio de su padre en un taller húmedo junto al río. Desde niño, sentía el olor del polvo de piedra como algo propio. Abandonó la escuela a los 14 años para trabajar y a los 20 ya era responsable de piezas en varias iglesias. A los 30 se casó con Rosa, con quien tuvo 2 hijas. Helmut era hombre de horarios fijos, madrugaba para templar la mezcla de cal y arena y volvía a casa con las manos embadurnadas y el cuello cargado. Su oficio le otorgó respeto y también una carga. Cada lápida que tallaba llevaba en su trazado una despedida que debía honrar. La pérdida de su esposa lo cambió a los 50 años y lo volvió silencioso. Para él, las herramientas no eran objetos anodinos, sino extensiones de la memoria familiar. Esta parte de la biografía pesa y explica por qué las herramientas que salieron de la cripta le afectaron de forma tan personal. Helmut encontró un set de cinceles y gubias en una fosa que estaban cerrando para un traslado. Sin autorización oficial, las cargó en su camioneta. Pensó que las herramientas les vendrían bien a su taller. Lo que vino después fue una racha de accidentes menores, cortes superficiales que se transformaban en heridas más profundas, rumores de que la cantera cercana tenía más derrumbes y una sensación de que el peso de aquellas herramientas era literal. Sus noches se llenaron de voces que le pedían que las devolvieran. Un día, mientras trabajaba en una lápida, la piedra se quebró en un patrón que replicaba la disposición de las herramientas en la fosa. Helmut decidió conversar con la hija del difunto, Soledad, quien le contó que esas herramientas habían pertenecido a su abuelo, que había tallado la tumba familiar y que las dejó junto a una carta pidiendo que no fueran extraídas. Al leer la carta original, Helmut sintió la verdad de su error. Procedió a una exhumación menor con permiso municipal y devolvió las herramientas. El acto fue documentado en el registro del cementerio y fechado. Tras la devolución, los accidentes cesaron y Helmut recuperó una calma que no sentía desde antes de la pérdida de su mujer. Su proceso fue riguroso. Limpieza de gubias con aceite de máquina, registro fotográfico de cada herramienta y un acta firmada por la familia y el guardián. Esa documentación quedó en el archivo. La experiencia le enseñó que la vida del artesano está ligada a la continuidad de manos que lo preceden, y que quitar ese hilo puede deshilachar más que el oficio. El séptimo relato habla de un tejido robado y de un fenómeno de asfixia que obligó a la devolución. Sofía, joven voluntaria en el cementerio, encontró un paño bordado en un nicho abierto. La tela era suave, con bordados en hilo de oro y una etiqueta que solo tenía un nombre propio. Al llevárselo a casa, experimentó una sensación de opresión en el pecho que los médicos primero desestimaron como ataque de pánico. Las noches, sin embargo, se volvieron peores. Sofía sentía que el paño se apretaba sobre su cara en sueños y despertaba con marcas como si hubiera sido envuelta. Cuando contó esto a su amiga Paula, Paula le sugirió devolverlo. Antes de hacerlo, Sofía consultó con una antropóloga cultural, Raquel, quien explicó que en algunas prácticas de duelo, las telas se colocan como ofrendas. El procedimiento de devolución fue cuidadoso. Sofía redactó una carta de disculpa que dejó junto a la tela, limpió la superficie de la lápida con una escoba seca y repuso el paño en el sitio más parecido al original. Al hacerlo, la sensación de asfixia desapareció gradualmente.
La comunidad habló largo sobre la experiencia y se organizó una campaña para registrar ofrendas en la sección correspondiente del cementerio, evitando que otras cosas fueran removidas por impulso. Sofía aprendió sobre límites y sobre cómo las pertenencias pueden conservar cargas emocionales que afectan a los vivos. El octavo y último relato antes del cierre recoge un caso múltiple, la aparición de una silla de bambú en un área nueva del cementerio que fue vista por varios testigos. En este caso, convergen variaciones del patrón y la participación comunitaria fue decisiva. Vecinos, jardineros y visitantes de diferentes edades coincidieron en que la silla surgía por la mañana junto a un sendero y desaparecía al atardecer. La multiplicidad de testigos hizo necesaria la intervención del ayuntamiento, que autorizó instalar registros de observación por una semana. Durante los días de seguimiento, se observaron movimientos inexplicables de elementos ligeros, pero también se registraron actos humanos, niños que usaban la silla y la dejaban sin que nadie lo notara. Tras entrevistas con testigos, incluyendo a un jubilado llamado Esteban que pasaba sus tardes leyendo junto a la Alameda, se supo que la silla pertenecía a una mujer que solía pasear al atardecer y sentarse ahí. La conclusión fue que la silla, más que un objeto sobrenatural, era un nodo de memoria reactivado por la presencia de vivos que recordaban hábitos compartidos. Se decidió amarrar la silla con suave cuerda en el punto exacto y colocar un tesoro. Del que explicara su historia y pidiera respeto. La respuesta de la comunidad fue conmovida, y la lección colectiva fue nítida. La repetición de objetos puede ser un llamado a recordar y organizar la memoria de forma participativa. Llegamos a la síntesis y al epílogo donde es preciso juntar los hilos y dejar una enseñanza clara. Tierra, silencio, peso. Lo que atraviesa estas 8 historias no es la superstición, sino la consecuencia de mover lo que sirve de puente entre vivos y ausentes. En cada caso, alguien tocó, ocurrieron señales y hubo una necesidad de reparación. Las acciones fueron variadas pero con una constante ética: investigación, registro y devolución cuando correspondió. Los procedimientos incluyeron búsqueda en archivos municipales, peritajes técnicos y conversaciones con descendientes e intervenciones ceremoniales cuando fue necesario. Quedan 3 momentos que narraré como epílogo temporal para mostrar consecuencias concretas. A un mes de las devoluciones, el alivio se manifestó en cambios pequeños pero significativos. Julio contó que volvieron las noches sin pesadillas. Pablo recobró el sueño a la hora normal. Clelia observó que la corona ya no cambiaba de sitio y que la comunidad llegaba de forma más cuidada a la tumba. Documentos y actas fueron archivados, y algunas familias solicitaron copias digitales. Técnicamente se registraron procedimientos de limpieza y de conservación, como el uso de soluciones neutras en la lámpara y la esterilización controlada de telas antes de su restitución. A los 3 meses, la comunidad empezó a reconocer la importancia de protocolos. Se establecieron reglas de registro para cualquier objeto retirado del cementerio, anotación detallada en libro de entradas, fotografías con fecha y hora y contacto con la familia si fuera posible. Se celebraron talleres con restauradores y voluntarios para enseñar procedimientos básicos y para sensibilizar sobre la responsabilidad que implica el contacto con objetos de memoria. Algunas familias solicitaron asistencia para restaurar lápidas, y la Asociación Local de Memoria recibió donaciones para mantener un fondo de intervención. A los 6 meses se observaron cambios duraderos. La cultura de la restitución se había consolidado como práctica comunitaria. Las historias que conté se transformaron en relatos que la gente repetía en la plaza y en la iglesia, no para alimentar temor, sino para cultivar cuidado. Algunos objetos se conservaron en el lugar con placas explicativas, y otros fueron restaurados y colocados en pequeños espacios de memoria controlados por las familias. La presencia de registros formales ayudó a evitar apropiaciones impulsivas. Y, lo más importante, la tensión entre curiosidad y respeto se inclinó hacia la segunda. Antes de cerrar, quiero subrayar 5 lecciones que emergen de estas historias. Primera, la memoria no es un adorno, es un tejido que sostiene comunidades. Tocar sin permiso puede deshilachar ese tejido. Segunda, los objetos suelen ser mediadores entre pasado y presente, y su manejo exige cuidado técnico y sensibilidad ética. Tercera, la documentación es clave. Archivos, esquelas y actas no son trámites secos, sino garantías de que las historias se respetan. Cuarta, las reparaciones técnicas deben complementarse con reparaciones simbólicas. A veces una carta, una ceremonia o la simple presencia colectiva hacen la diferencia. Quinta,
La responsabilidad colectiva es más eficaz que la reacción individual. Las comunidades que actúan con protocolos evitan daños y restauran la serenidad. Si estas historias te han movido, suscríbete para recibir más relatos que combinan investigación y cuidado. Aquí contamos lo que ocurre cuando la curiosidad choca con la memoria y cuando el respeto devuelve el equilibrio. Comparte este video con alguien que valore la memoria y participa en los comentarios con una palabra que resuma la historia que te impactó. Tu palabra puede desencadenar otra narración y ayudarnos a encontrar más testigos. Al fin y al cabo, nuestras acciones con los objetos de los cementerios hablan de cómo queremos ser recordados. Por último, dejo una frase para pensar mientras cierras el video. Tierra, silencio, peso. ¿Cómo queremos ser recordados por quienes tocarán lo que dejamos atrás?